La clase del día de hoy de historia, como les manifiesto, tiene que ver con lo que hemos venido revisando principalmente con las posturas críticas a diferentes modelos. Vimos el origen del neoliberalismo en la anterior clase, las políticas y las medidas económicas de posturas neoliberales. Vimos cuáles son las consideraciones del neoliberalismo y vamos a entrar a la crisis de los años 80. ¿Qué se han escuchado sobre las políticas de austeridad? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con políticas de austeridad? Recortar gasto público. Recortar el gasto público principalmente. ¿Qué consecuencias ha traído las políticas de austeridad? Estamos dentro de una perspectiva de políticas de austeridad. La nueva normativa, criticable o no, dependiendo de diferentes posturas, lo importante es analizarla como tal, y es una postura de cierta forma de austeridad. ¿Dónde golpea más fuerte la austeridad? ¿A qué sector? ¿O no afecta? ¿A qué sector afecta principalmente? ¿O a qué sector se está viendo afectado en la actualidad las políticas de austeridad? Los que Al trabajan en el sector sector público. público. Ya, hablamos del sector público, pero específicamente, el sector público abarca muchas cosas. Maestros, Ya hablamos de la Maestros, educación. maestros, dame, o sea, las aerolíneas que cerraron todo esto. Bueno, en la actualidad estamos hablando de 8 empresas, de ciertas consideraciones, pero principalmente cuando hablamos del sector público hablamos de un aparataje que abarca salud, educación, servicios básicos y demás consideraciones que está a cargo el Estado. Cuando hablamos de austeridad estamos hablando principalmente de estas consideraciones. Vamos a entrar entonces a la perspectiva primero de los años 70, donde comienza a desbalancearse la perspectiva que será después el problema principal de la crisis de los años 80. No olvidarse de este señor. ¿Alguien le conoce? ¿Quién es? Ronald Reagan, un actor de películas que luego se convirtió en presidente. No, él es Ronald Reagan. ¿Y este joven? Ah, ¿en serio? Oh. No, entonces él es Richard el tipo Nixon. Richard Nixon. de Watergate. Richard Nixon, sí, ¿Él fue el exacto. de Watergate? Sí. Estamos principalmente sí, de la guerra de Vietnam, hablando de los problemas principales de sostener la hegemonía estadounidense. No se olviden de eso, por favor, de la perspectiva de Richard Nixon en la consideración principal de sostener esta hegemonía. Estados Unidos comienza a entrar en una crisis de un desbalance principalmente económico y se toma una decisión, convertir el oro en dólares. ¿Para qué? Para que los países que principalmente, por ejemplo, los países latinoamericanos que tienen sus bodegas de oro en los Estados Unidos, no puedan tener solvencia. Se entra a la guerra de Vietnam con una perspectiva económica de solventar la economía estadounidense, pierden la guerra, pero ¿cuál es la perspectiva de la guerra en cuestiones políticas? ¿Cuál era la justificación de entrar a la guerra de Vietnam? ¿Cómo? ¿Cuál era la justificación de entrar a la guerra de Vietnam? No es Evitar económica. el Los Estados Unidos nunca comunismo. hablan de cosas económicas. ¿Perdón? ¿Edison? Evitar el comunismo. Sí, muy Evitar el bien. comunismo. Sí, combatir el comunismo y combatir principalmente el Vietcong. Esa era la postura política. Estados Unidos, aun cuando sus consideraciones son netamente económicas, intenta apantallar con cuestiones políticas. En los años 80, a partir de esta crisis, fomentada principalmente en el gobierno de Richard Nixon, se introduce en un cambio de políticas, con la implementación aquí sí de Ronald Reagan, que era un actor, y de Margaret Thatcher, no olvidarse de los ingleses y de los estadounidenses que generan un proceso de cambio de políticas de tasas de interés, pasando de las tasas bajas a los países latinoamericanos a incrementar las tasas para solventar los procesos dejados por la guerra. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, hay que solventar cuestiones económicas y solventar también este problema que se está dando,
que es el problema en el que entramos en la actualidad también, que es la caída del petróleo, ¿sí? No olvidarse de esa perspectiva, que es el fundamento. Este boom del petróleo que se dio en los países latinoamericanos, que le permitió tener un crecimiento económico, por inmersión de posturas y perspectivas liberales en las consideraciones que ya vimos anteriormente, no son las únicas razones, obviamente, pero dentro de las perspectivas ideológicas, afectó directamente a que el Estado se vaya solventando y se fue la mayor cantidad de dinero a empresas multinacionales. Desde las posturas de Richard Nixon y de Ronald Reagan, entra la visión principal de generar préstamos a los países latinoamericanos que no pueden solventar la economía de sus países, ya que el Estado se ve mermado de ingresos por los factores que vimos anteriormente. Entonces, se genera un proceso de préstamos. Estos préstamos comienzan a generar austeridad en los países latinoamericanos. En los años 80, por la caída del petróleo, los Estados Unidos principalmente, que gana dinero con las consideraciones del petróleo y la venta de sus derivados, comienza a tener caídas económicas. ¿Qué hacen? Vamos a cobrar intereses más altos a los países que prestamos. Simple y sencillo, la forma en la cual Ronald Reagan intenta solventar su gobierno. ¿Críticas a esta postura? ¿Ideas? Clara la visión general de la crisis de los años 80 en una perspectiva amplia de la inmersión de las tasas de interés, no olvidarse del incremento de las tasas de interés a los países que prestamos para solventar la caída del petróleo. Factores de la crisis principalmente: escaso financiamiento en América Latina. Uno de los problemas que ha tenido América Latina en estas consideraciones, ya sea de la postura del Estado fuerte o de la postura neoliberal, es que no se ha dado procesos en los cuales la empresa, hablemos de la empresa latinoamericana, tenga una solvencia y tenga un financiamiento. Hay una reconstrucción del mercado internacional de dinero y capitales tras la Segunda Guerra Mundial. Varios factores, además de la guerra de Vietnam para los Estados Unidos, rezagos de la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 50, principios de los 60, la crisis principalmente dada por la guerra, se fundamenta y se acrecenta con la caída y el problema del petróleo. Los nuevos mercados a través del reciclaje de los petrodólares. ¿Qué eran los petrodólares? ¿Alguien sabe qué es un petrodólar? ¿Qué son los petrodólares? ¿No? ¿Nadie? Era el dólar estadounidense que era obtenido por la venta del petróleo. Sí, a grandes rasgos. Es el cambio de petróleo por dólares. Yo les doy barriles y ustedes me dan dinero. ¿Sí? Pero se recicla en esta visión los petrodólares porque hay una reinversión en la economía extranjera y los ingresos de las exportaciones del petróleo. Entonces, este reciclaje de los petrodólares significa principalmente una reinversión en el extranjero de los ingresos por exportaciones de petróleo. Como hay una crisis a nivel del barril de petróleo, se tienen que cambiar las posturas y los bancos internacionales, para generar recursos financieros, van a buscar otros mercados. Principalmente los bancos internacionales van en busca de otros mercados que no sean directamente solo el petróleo. ¿Sí? A grandes rasgos, los factores de la crisis de los años 80. El problema principal en América Latina, en el Ecuador, es la deuda externa. Desde 1980, los Estados Unidos comenzó a ejercer presión en el comercio y las finanzas mundiales. No tenemos ingresos, vamos a pedir que nos paguen los países que nos deben. No se olviden la reforma y el cambio de perspectiva de Ronald Reagan al cambiar las políticas.
generando intereses más altos. Hay un incremento en esta tasa de interés a partir de los años 80. Y quienes salen afectados directamente son los países latinoamericanos, que son los que más deuda tienen con los países estadounidenses, con el país estadounidense y con los países poderosos en este sentido. No olvidarse que la deuda externa, de cierta forma, en los últimos años se logró pagar. Estamos dentro de otra deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco de Hong Kong, y tenemos problemas que estamos llegando otra vez a esta misma crisis de los años 80. ¿Por qué introduzco esta temática? Porque directamente es algo que se está volviendo a dar, ¿sí? En 1982 nace directamente ya la crisis. La crisis económica se ve directamente afectada en este año y la situación se volvió crítica con la caída de los precios del petróleo y el incremento de las tasas de interés por los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? La misma caída del precio del petróleo ha hecho que países como los nuestros tengan que volver a pedir dinero a países como los Estados Unidos. ¿Qué creen que va a suceder después? Los Estados Unidos, cuando no tenga solvencia económica porque el petróleo no genere un reajuste, va a volver a pedirnos el dinero que le debemos. Reformas a niveles de América Latina en la actualidad, lo que estábamos discutiendo. Problema principal, recortes en el gasto público. Hay recortes que son necesarios. ¿Qué recortes harían ustedes, hablando ya del gasto público? ¿Qué recortes podemos hacer y qué recortes no recomendarían? La educación pública es un desastre. ¿Ya? Yo no la pondría privada porque privada sería un error total, privar a la gente de los estudios, pero yo la fusionaría con el sector privado para poder dar una educación que tenga competencia para así mejorar, pero que también tenga los beneficios de tener facilidades para que cualquier persona pueda entrar al colegio. Ya, muy Porque bien. actualmente es un desastre, es una cosa horrible la Sí, educación pública. la educación pública generó muchos problemas del momento que dijimos accedan por acceder. La educación es un derecho, sí es un derecho, pero tiene que tener una obligación detrás. En eso estoy muy de acuerdo. La perspectiva de la educación, desde mi punto de vista, no debe tener recorte. No puede generarse recorte, principalmente por el sentido de que se recorta por recortar. Es decir, el presidente genera una ley, se recorta la educación pública y no hay consensos. No hay esto que está diciendo usted, por ejemplo. No es que yo he generado un proceso de inversión externa para mejorar la educación. Simplemente la recorto o doy dinero por dar. Los dos lados carecen de sentido, ¿sí? Entonces sí hay que generar un proceso de reestructuración en la cuestión, sobre todo de educación media, donde más problemas tenemos. Se intentó hacer una reestructuración en el proceso universitario. Pueden tener sus críticas, sus puntos de vista, pero se intentó hacer esa reestructuración y se logró de cierta forma. Si nosotros recordamos cómo entrábamos a la Universidad Central, teníamos que hacer qué sé yo, una cola, estar desde las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana, esperando turno para que me den un cupo. ¿Cuántas de las personas que ingresaban a la Universidad Central desertaban? Si nosotros teníamos, por ejemplo, solo poniendo un ejemplo, una cantidad de estudiantes, 100 estudiantes que no tenían ni para sentarse en primer año y se graduaban 2, era netamente ineficiente la forma en la que la educación se estaba guiando. Ahora, los procesos en la educación secundaria, no se ha hecho un balance sobre eso y hay que tomar en cuenta, pero no se puede recortar por recortar. Y no estoy de acuerdo con la postura del recorte por el recorte, porque afecta a muchos ámbitos. ¿Alguien más? ¿Otra postura que podemos recortar, no podemos recortar dentro de estas visiones? ¿Alguien más con otra noción, con otra perspectiva? León, tal vez. Castro. Yo no, Alicia. ¿Cómo yo no?
que no me puse a pensar en eso, la verdad. Dicen, es que en verdad es un caos ver de dónde se puede recortar el, el gasto. Entonces eso, Luis. Petroecuador. Sí, muy bien. Una de las consideraciones, a ver, que sí tenemos que tomar en cuenta es el gasto público que se hace a consideraciones que no generan fruto. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando estamos hablando de la crisis de los años 80, estamos entrando en una crisis muy parecida de los años 80. Y uno de los errores claros de la humanidad es no recordar su historia. Si nosotros estamos viendo esto, tal vez no sean materias de ciencias exactas, pero son las cosas que pueden ayudarnos a entender cómo realmente funciona la realidad. Bien, hay una reestructuración del aparato productivo a partir de la crisis, ¿sí? Los países latinoamericanos recurrieron a sucesivas regeneraciones de la deuda y hablo en el sentido propio de la renegociación, regenerar el proceso de pago por medio de renegociaciones, en el sentido de que si nosotros vemos aquí en esta tabla de la deuda externa desde el 2007 al 2019, aun cuando ya escucho a los críticos o las personas que están a favor, ya sé que es una postura netamente de las finanzas de lo que ha manejado el anterior gobierno, pero sí tenemos que ponernos a pensar cuánto realmente estamos destinando para el Declaramos sentido default, propio. ¿cierto? ¿Perdón? Declaramos default. ¿En qué sentido? Que cuando llegó Correíta al poder, la primera cosa que dijo fue decir, como los anteriores gobiernos gastaron mal ese dinero, nosotros no lo vamos a pagar. O sea, tú me diste dinero, pero yo no te pago porque lo gastamos mal. Entonces, Sí, nuestros tipos de interés subieron muchísimo. Y nuestro riesgo país, que es la cantidad o sea, el riesgo de que no pagues, subió por las nubes y la deuda que comenzaban a darnos tenía intereses súper altísimos porque había o sea, era muy probable de que no pagáramos la deuda. Eso sí, pasó, ¿cierto? sí. Hay dos cosas que pasaron ahí en esa consideración. Primero llegaron y dijeron no vamos a pagar. No tenemos dinero para pagar, entonces los intereses se van incrementando. Directamente económicamente era un problema para el Ecuador. Posteriormente, con el incremento del barril del petróleo, se compraron muchas de esas deudas a precios menores. Seguimos dentro de la perspectiva del cambio de petrodólares, es decir, renegocio con mi cantidad de petróleo lo que tenía de deuda. Y supuestamente quedamos en blanco, es decir, quedamos en un parejo, por decirlo de alguna forma, donde podíamos, a partir de ese incremento del petróleo, comenzar a pagar intereses más bajos, supuestamente. Ahora, realmente, en la actualidad, más allá de esa renegociación, ¿alguien tiene algún otro punto sobre esa renegociación que se hizo a partir del gobierno de Rafael Correa? ¿Alguien más tiene una postura sobre eso? Por favor, jóvenes, como les digo, si ustedes no opinan, esta clase no avanza. La perspectiva de la clase de historia no es solo revisar los puntos de dónde se marcó qué o qué cosa, sino, como les digo, la perspectiva es comenzar a pensar sobre estos temas. ¿Alguien más de la perspectiva sobre la renegociación con los Estados Unidos? Bueno, entonces, mayormente la perspectiva de lo que sucedió en los años 80 se está comenzando a generar otra vez. Hemos hecho préstamos a China, que no se sabe en qué estado están, y estamos con un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, unos supuestos préstamos de ayuda, que a mi parecer no son préstamos de ayuda. Nuestras reservas de oro. Nuestras reservas de oro están... Más de la mitad están para Goldman Sachs. Sí, Dicen ya están que en ya... verdad dicen ya que en verdad pertenecemos a China o a Estados Unidos. Porque si se dividen La mitad.
Sí, estamos dentro de un conflicto grave. Y saben que el conflicto grave nos afecta también por esta consideración última que se venía diciendo sobre la inminente guerra entre los Estados Unidos y China. ¿Qué partido vamos a tomar dentro de esa postura? ¿Qué vamos a hacer? Exacto, sí. Vamos con las últimas consideraciones propias de lo que es la crisis de los años 80. Se produjeron dos planes. El plan Baker de 1987 al 89, donde se implantaban créditos para actividades comerciales y proyectos, la perspectiva de introducir lo que no se introdujo anteriormente, de dar inversión, bonos de nuevos recursos, pagarés convertibles de la deuda. Siempre hablemos con petróleo, vender petróleo, con el oro, como se pueda pagar, bonos de salida y conversión de la deuda en capital. Y también se implantó el plan Brandy, que principalmente está hasta la actualidad. El esquema consiste en la emisión de bonos y la emisión de este déficit aplicando factores de descuento. Lo que trató de hacer, no se olviden en este sentido, Rafael Correa, esta perspectiva del cash payment, en el sentido de aplicar la perspectiva de, por ejemplo, nosotros tenemos un alza, llegó, digamos, a $100 del barril de petróleo, nosotros tenemos la capacidad de darles el barril de petróleo con la perspectiva de poder recomprar esa deuda a menores costos. Entonces, al principio así se dijo, no se va a pagar, pero posteriormente se logró comprar una parte de la deuda. ¿Cuál es el problema? Que a mi parecer no entendimos lo que se hizo, no se llegó a nada y estamos otra vez con otra deuda. Hay un reajuste estructural. Se liberalizó el comercio. No se olviden que la perspectiva del comercio no siempre es un comercio igualitario. Se quitó el sentido propio del financiamiento y se redujo el tamaño del Estado. Esta es una consideración que se está dando en la actualidad. Reducir el aparataje del Estado. En cierto sentido, es razonable, porque muchas de las secretarías no tienen sentido, muchos de los ámbitos que tiene el Estado no tienen sentido. Entonces, yo creo en el sentido que les decía anteriormente, en el momento en el que vivimos hay que ser prácticos, como lo fue China en su momento. China se dio cuenta de que el modelo de Mao Zedong no podía seguir porque no tenían acceso al comercio y no podían competir. Entonces, ¿qué hizo? Cambió, dijo, sigamos siendo comunistas, pero introducimos la postura propia del capitalismo en el sentido del avance para modernizar. Para mí es eso, ser práctico en la actualidad. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿Queda claro la crisis de los años 80? ¿La relevancia de la crisis de los años 80? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? La pregunta que deben responder es ¿cómo afectó la crisis de los años 80 al Ecuador? Pueden tomar en cuenta los puntos relevantes que hemos tomado aquí, los factores de la crisis de forma general, hablando principalmente que el Ecuador es un país petrolero y productor de petróleo, entonces de crudo. Los factores de la crisis son principalmente la caída del petróleo, entonces directamente al Ecuador le afecta, ¿sí? ¿En los 80 fue la guerra del Yom Kippur? No tengo directamente ese dato. Si no recuerdo mal, fue después de la guerra del Yom Kippur que el petróleo subió bastantísimo. No me acuerdo, sinceramente. O sea, no me acuerdo si eso fue en los 60 o en los 80. No tengo realmente ese dato, pero tomando en cuenta estas consideraciones, realmente tiene que ser después de los 80. ¿Por qué razón? Porque las crisis comienzan desde los años 60. Aquí, 70s, 60s, guerra de Vietnam, los Estados Unidos ingresan por una cuestión netamente económica, entonces tiene que ser posterior. ¿Sí? Es que si no mal recuerdo, o sea, Irán y los países aliados de los países árabes decidieron sancionar a todos los países europeos y Estados Unidos por apoyar a Israel. Entonces prohibieron vender petróleo allá. Ya, Entonces ahí hay dos consideraciones. Venezuela, Ecuador, Brasil Sí. y todos ellos ahí se hicieron de oro por ser los únicos vendedores de petróleo. Sí, pero ahí hay dos consideraciones.
cuando se da la guerra principal para instaurar a Israel como país, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los países, es que hay dos dicotomías ahí, hay dos consideraciones. Los países latinoamericanos se ven beneficiados después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente con el descubrimiento del petróleo. El boom petrolero se da antes de la crisis de los años 80, pero Estados Unidos entra en una crisis, tal cual como lo ha manifestado Edison. Entonces, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, para solventarse los Estados Unidos en esa inminente crisis, al perder también una guerra que les podía llevar a un repunte económico, ¿qué hacen? Dicen, nosotros les prestamos a los países latinoamericanos para que tengan las empresas que pudieron tener. Entonces, si ellos nos deben, vamos a generar intereses altos. Hay dos cosas ahí diferentes en mi forma de ver, ¿sí? Que más allá de un hecho puntualmente histórico, hay que tomarlo en cuenta como la diferenciación, en tanto América Latina en un momento puede tener un repunte, tal vez las consideraciones liberales de América Latina le permitieron tener un avance, pero el momento que entran las posturas netamente estadounidenses neoliberales, de esta nueva visión del liberalismo, basado principalmente en la perspectiva, a mi parecer, del comercio libre, es cuando se introduce Estados Unidos no con la perspectiva de fomentar una empresa o la empresa o tener América Latina como un apoyo económico, sino de sustentarse su propia economía que se está cayendo. Y ahí entra esta perspectiva de los intereses, ¿sí? Entonces, como les digo, en la consideración